Estamos ahora en nuestra sala de cine con Gastón Molayoli, él es crítico de cine, es el director y programador de nuestro Centro Cultural Leonardo Fabio y viene a contarnos todos los estrenos que vamos a poder disfrutar en el mes de abril. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. Hola, Ivana, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. La verdad es que una alegría siempre estar por acá. Y sí, se viene un mes para mí muy interesante en el Centro Cultural respecto de la programación cinematográfica. Van a ser 4 películas, voy a hablar de 3 y hay una que la voy a dejar ahí en incógnita, medio oculta, medio tapada, pero son 3 estrenos, son películas bien recientes, por lo tanto, si bien en algunos casos se estrenaron mundialmente en algunos festivales el año pasado, hay un caso en particular que es de este año, ¿no? El 4 de abril, más precisamente, vamos a empezar con el mes con una película que desde mi punto de vista es una de las más bellas del último tiempo. Es de Wim Wenders, un cineasta alemán. Estoy hablando de Perfect Days, su última película. Es un cineasta alemán muy importante para el cine alemán, para la historia del cine alemán, pero sobre todo para una oleada que se armó en los años 70 de cineastas como él, Werner Herzog y Fassbinder, ¿no? Eran como una tríada ahí de cineastas que en esos años ya la estaban rompiendo. Fassbinder muere muy pronto, Herzog sigue filmando y siempre lo hizo a un ritmo muy regular y muy arriba siempre, con un nivel muy alto. Pero Wim Wenders tuvo una gran época, como su época de oro es entre los años 70 y 80, y después, para la crítica en un sentido muy amplio, para la cinefilia, y en eso adhiero, empezó como a decaer. Su cine se volvió cada vez más, ¿cómo decirlo? Empezó a hacer un cine bastante más, con más concesiones, menos arriesgado, menos profundo también. Claro, cuando y de repente esta película, como 30 años después de la que para muchos fue su última gran película, como por ejemplo Paris, Texas, aparece con esto y la rompe. Es una de las películas más hermosas del último tiempo, sobre un protagonista que aquí vemos, que vive solo, que limpia baños públicos en Tokio y que pareciera que siempre está feliz. Es una película, yo diría, para no extenderme tanto, porque la verdad es que me darían ganas de hablar media hora sobre la película, pero diría yo que hay 2 cosas que hace muy bien Wim Wenders. Primero, trabajar con el ritual. Lo que vemos principalmente es su vida diaria, su rutina. Claro. Y esa rutina está compuesta por un conjunto enorme de pequeños acontecimientos y pequeños rituales. Desde que se levanta, desde que se acuesta, lee un libro, y cómo deja los anteojos, cómo riega las plantas, lo que hace cuando almuerza y se queda contemplando los árboles. Qué hermoso. Es como, digamos, si bien no es un personaje que claramente pueda vincularse al budismo, sí hay mucho del budismo muy propio de la cultura zen japonesa, ¿no? En cada una de sus prácticas, ¿no? Todo tan metódico. Pensemos que los monjes zen venían de ser samuráis que estaban como en un periodo de aletargamiento, claro, porque no había guerras. Entonces empiezan a practicar la meditación y empiezan a hacer arreglos florales y la ceremonia del té, o sea, todo se vuelve un ritual. La película me parece que gira en torno a esta idea, y por otro lado también es una película, por contraste, acerca del mundo contemporáneo, porque esas prácticas van a contramano, pareciera, de cómo la gente está viviendo hoy en una gran urbe como Tokio. Lleva puesto, claro. ¿No? La otra película con la que largamos el 11 de abril es argentina, se llama La Terminal, de un cineasta, Gustavo Fontán, del que ya hemos estrenado algunas películas en el Fabio a lo largo de estos años. Es un cineasta que tiene como 2 formas de hacer cine, para decir. Su filmografía podría dividirse claramente en 2. Por un lado, las películas más narrativas, que cuentan una historia con personajes reconocibles, con un conflicto más o menos claro. Y después otras películas que uno podría vincular en un sentido más amplio con el cine experimental, pero más cerca también del documental, no el documental descriptivo, sino un documental más sensorial. Esta película se inscribe en este segundo grupo. Va a la terminal de la Falda, Fontán, con un grupo de técnicos cordobeses como Ezequiel Salinas, Atilio Sánchez,
fotógrafo y director de sonido respectivamente, con los que hacía rato quería trabajar, y filma la falda, ya no para contar la historia de la falda, de la terminal, ya no para contar la historia de esa terminal, digo, en particular, en clave documental, sino para, de algún modo, construir una especie de sinfonía de imágenes y sonidos con ese microcosmos, ¿no? Está bien, hay algunos testimonios muy breves, muy de destellos, que dan cuenta de un tiempo perdido, de alguna añoranza, de algún amor que no fue, de alguien que perdimos, ¿no? En ese lugar, que es un lugar claramente de tránsito, y que tiene un montón de reverberaciones simbólicas. Uno puede pensar la terminal como un lugar de paso entre un mundo y otro. Bueno, es una película maravillosa. Si uno va bajando esas expectativas que son habituales, ¿no? La de, bueno, ¿cuál es la historia que se me cuenta, por un lado? Y ¿cuál es el sentido de cada cosa que veo? Claro. La va a disfrutar un montón. Esa es el segundo estreno del mes, La Terminal de Gustavo Fontán. Y la tercera película, que va el 18 de abril, desde el 18 de abril, y va a estar por 2 semanas. Me olvidé de decir que la de Wim Wenders va a estar todo el mes. La terminal va a estar una semana desde el 11 de abril. El 12 va a venir Ezequiel Salinas, el director de fotografía, a compartir una conversación con el público. Y el 18 de abril, y por 2 semanas, largamos con No esperes demasiado del fin del mundo. Así se llama la película. Como bien anticipa el título, estamos frente a una película que tiene toques de humor muy fuertes, pero al mismo tiempo muy cargada de pesimismo. O sea, no es una película... No es que es una metáfora el título y que, no sé, y que en realidad lo que vamos a ver no tiene nada que ver con esa sentencia fuerte. De hecho, podríamos pensar, sí, en contraste, la protagonista de esta película que aquí vemos con el protagonista de Días Perfectos. Ella es productora audiovisual, que como bien lo saben quienes forman parte de este programa, acá me mira la productora, vive al palo. Ella, ¿no? La protagonista no tiene descanso, muy a su pesar, de hecho, no es que hace una vida que elige hacer de ese modo. Está al palo, duerme poco, toma mucho café, vive en un contexto de hostilidad enorme. Da cuenta también, me parece, la película de, pero ya no por contraste, decía, sino decididamente casi como una radiografía del mundo contemporáneo, de esa hostilidad, de ese nervio, de esa angustia y de ese vacío existencial que hoy, quienes estamos cada vez más al palo, o sea, casi todos, experimentamos con más frecuencia, ¿no? Es una película que no deja de ser muy lúdica, muy divertida, por ejemplo, en esta última parte, muy original, va cambiando todo el tiempo, dura casi 3 horas, es una experiencia que recomiendo un montón. Se llama No esperes demasiado del fin del mundo, es rumana, es de Radu Jut, el mismo director de Sexo Desafortunado o Porno Loco, una película que estrenamos hace 2 años, también una sátira y una gran crítica. Tenemos un poco de del todo, mundo digo, contemporáneo, así que hay de todo, claro, japonesa, eso. argentina y rumana. Rumana, pero además digo como una montaña rusa en cuanto a las sensaciones que nos van a llegar a despertar, porque digo, venir de una punta a la otra con esto de la meditación y el zen a esto que es parte de lo que vivimos, un poco como para poder, meternos en ese mundo que es la cotidianeidad. Y y esto que sucede en la sala de cine, que nos encanta porque nos envuelve, hay que ir dispuestos a eso, a disfrutar, a dejar afuera los teléfonos. Eso nos está costando muchísimo. Yo sigo viendo gente que va con el teléfono al cine, y no solo que va con el teléfono, sino que lo usa, ¿no? Entonces tenemos que hasta bajar un cambio para predisponernos a ver cine, a ver películas. Sí. Es increíble. Sí, yo creo que en particular, no sucede todos los meses, pero creo que en particular estas 3 películas dan cuenta de alguna manera de la necesidad de cada tanto entregarnos a un ritual que no esté ligado necesariamente a lo productivo, poner en suspenso ese flujo cada vez más vertiginoso de la vida cotidiana para mirar y escuchar de otro modo. Es que es además, lo que nos va a servir como para transitar otros momentos que tienen que ver con la recreación, con esta cuestión no tan activa, como vos decís, del trabajo y esta experiencia que tenemos de ir y venir, descansar y volver, darle realmente la importancia que tiene ese momento de activar el cerebro, la mente, el espíritu desde otro lugar, ¿no? Y es el cine, yo creo, uno de los espacios más indicados
para poder encontrarnos con esos otros genios creadores y con nosotros mismos. Sí, totalmente. Creo que el lugar del espectador, lo hemos hablado un montón de veces con vos acá en el programa, el lugar del espectador es un lugar, contrariamente a lo que usualmente se cree, que es un lugar pasivo. Pasivo, ¿no? Todo lo contrario, es un lugar, sobre todo cuando se encuentra con este tipo de películas, es un lugar profundamente activo. El espectador está todo el tiempo relacionando lo que ve con cosas que vio, con cosas que escuchó, con su propia formación, con su propio trayecto de vida. Bueno, convengamos que respecto al espectador o espectadora en este momento hay más cultura de ver películas, con la cuestión de las series, y bueno, todo esto que se ha tornado ya una costumbre, ¿no?, en las casas. Hace que a veces no se disfrute del todo, porque se convierte también en una especie de rally, que a veces perdemos la noción de lo que significa realmente el disfrute pleno. Por eso siempre hablamos de la sala de cine como ese lugar mágico donde uno realmente puede encontrarse con la película, con lo que nos quiere decir ese director, esa gran producción. Y bueno, a partir de eso, ¿no?, darle el interés que corresponde a ese espacio de recreación. Sí, totalmente. Y sin pensar que la película está necesariamente compitiendo con otras ventanas. Que eso es lo que sucede también cuando uno puede disfrutar. Yo disfruto un montón de ver películas en mi casa, pero siempre hay algo que está compitiendo, está pidiendo espacio, pidiendo entrar todo el tiempo. El mensaje, la puerta que toca y cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Así que sí, nosotros seguimos defendiendo la experiencia del cine. Sabemos que no es la exclusiva y no tenemos nada en contra de las plataformas, celebramos la existencia. De hecho, algunas de estas películas están después, van a estar después en algunas plataformas, o sea que me parece que son formas de ver cine. Nosotros recomendamos algunas en particular. No, sin dudas, pero yo hablo también del respeto que se merece, cada realización audiovisual, ¿no? Porque esto de a veces hacer ese zapping, que incluso es algo muy común y corriente en estos tiempos, y de ver en diversas pantallas varias cosas a la vez, empezar y dejar, o estar viendo. Creo que termina no siendo o no produciendo en definitiva el efecto deseado por quienes, realmente le ponen tanto, ¿no?, para hacernos este gran regalo que es el cine. Sí, totalmente. Como que hay algo de la experiencia sensorial de una película que en esos contextos definitivamente se pierde. Bueno, los invitamos al Fabio entonces, van a ver toda la programación, por supuesto, lo siguen en redes, pueden pasar por allá. Nosotros les dejamos acá, recuerden que hay una sorpresa que Gastón no quiso decir. Creo que en el corte a mí me la va a decir, pero bueno, no me llamen porque no les voy a contar. No, ya te cuento, ahora te cuento en un ratito. Bueno. Luego entonces se enterarán ustedes de lo que viene, además de estas 3 pelis espectaculares en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Gracias, Gastón, por tu presentación. Gracias a ustedes, como siempre. Nos despedimos de esta tarde, de esta edición de Todo para Vos. Quedamos en contacto a través de las redes. Siempre les digo que allí recibimos sugerencias para que ustedes nos propongan los temas que quieren que tratemos aquí en la tarde de Todo para Vos. Vamos a estar conectados, entonces nos podés seguir en nuestro canal de YouTube. Ya sabés que allí está todo absolutamente cargado para que lo vuelvas a ver, para que lo puedas compartir. Y nos volvemos a ver, como siempre, el próximo sábado a las 14:30 horas por esta señal. Que tengas un lindo fin de semana. Granja de Ideas, Gestión Cultural Cooperativa de Río Cuarto, hace posible que todo el contenido de este programa sea interpretado en lengua de señas.